Hola, les quedé viendo algunas cosas de la parte uno de esta tabla de frecuencias y por eso vamos a continuar alargando un poquito esta tabla de frecuencias para variable aleatoria discreta. Recordemos que la variable aleatoria era número de llegadas al peaje. Es una variable aleatoria discreta. Tomamos los distintos valores de la tabla, dijimos cuáles eran los valores, la frecuencia observada o simplemente las observaciones acumuladas hasta cierto valor de x y la frecuencia relativa, que era, por ejemplo, este punto 38 es 29 dividido 50. Les quedé viendo, por ejemplo, la interpretación de esta frecuencia relativa. Tenemos, por ejemplo, que este punto 38 significa que el 38% de los datos son 1, es decir, son 1, es decir, el 38% de las veces se observa una sola llegada por minuto en un peaje. El 38% pues obviamente son 19 llegadas. Por ejemplo, este punto 02 tenemos que es el 2% de las veces se observaron 4 llegadas en un minuto. Es decir, en uno de los minutos que conté, observé 4 llegadas. Finalmente, este punto 1. Este punto 1 indica que el 10% de las veces, o sea, 5 veces de un minuto, observé 3 llegadas en cada minuto. Recuerden que este es el número de llegadas por minuto, entonces si estoy hablando de 10, quiere decir que en 10 veces, o sea, en 10 minutos, cada minuto observé 0 llegadas. En 19 veces, o sea, 19 minutos, en cada minuto observé una llegada. Quiere decir que en el 38% de las veces observé una sola llegada por minuto. Esa es la interpretación de la frecuencia relativa. Muy bien, eso era una de las deudas que teníamos. Otra de las deudas que les tengo es que nos falta una columna por llenar. Esa columna la llamamos F mayúscula. Esa F mayúscula significa la frecuencia relativa acumulada, que al igual que la O mayúscula, esta también acumula. ¿Ya? ¿Y qué es lo que acumula? Acumula nuestra F minúscula, es decir, nuestra frecuencia relativa. Así, simplemente tengo que ir sumando. Hasta 0, ¿cuánta frecuencia relativa hay? 0.2. Hasta 1, ¿cuánta frecuencia relativa hay? 0.2 más 0.38, 0.58. Hasta 2, ¿cuánta frecuencia relativa hay? 0.2 más 0.38 más 0.28, que es 0.86. Hasta 3, 0.96, es el resultado de sumar estas 4, o lo que es lo mismo, este 0.86 más 0.1, y aquí tenemos 0.98 y terminamos en 1. Una cosa importante es que terminamos siempre, la frecuencia relativa acumulada termina en 1. También tiene una interpretación interesante y es, por ejemplo, voy a interpretar este 0.86.
El 86% de las veces se observaron dos llegadas, de acá, se observaron dos llegadas o menos en un minuto. Este punto 96, el 96% de las veces se observaron tres llegadas o menos por minuto. Esa es la interpretación de nuestra frecuencia relativa acumulada y esas eran las dos deudas que tenía en cuanto a la tabla de frecuencias. Tenemos entonces todas las columnas: la variable, la frecuencia observada, la frecuencia observada acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Les recuerdo, la frecuencia observada tiene que sumar el número de observaciones, en este caso el número de minutos que observamos, 50. En esta O mayúscula, es decir, la observada acumulada tiene que terminar en 50. Es este mismo. Esta frecuencia relativa tiene que sumar 1, es decir, el 100% de los casos, y la frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada, pues va acumulando y tiene que terminar también en 1, es decir, tiene que coincidir con el total de la frecuencia relativa. Esa es nuestra tabla de frecuencia. A partir de ella realmente se desprende toda la estadística. Les hablaré más adelante de el histograma de frecuencias o simplemente histograma, el cual nace de la columna O sea, de las observadas, o de la frecuencia relativa. Es exactamente lo mismo, pero eso lo veremos más adelante. Gracias.